Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, nos estamos acomodando para empezar el devocional de hoy. Eh, Otro sábado más en Palabras Cristianas, dar en el blanco. Así que estamos agradecidos por eso. Siempre le estoy agradecido a Dios por siempre poder tener una palabra eh, a mano, una palabra de esperanza, ¿eh? Con estos tiempos difíciles que tenemos que afrontar, porque desde mi punto de vista considero que son tiempos difíciles, complicados. Eh, yo estoy de acuerdo a mi punto de vista y a lo que uno puede ir aprendiendo a través de la escritura, con esto que pasó, que ahora nos vuelven a hacer una cuarentena un poquito estricta con cierre de algunos eventos, entre ellos el tema de los cultos, si mal no entendí, como hay, no puede haber de acuerdo obviamente a los municipios y al color del, del país. Vio que dividieron entre rojo, amarillo y verde. Y bueno, no puede haber más de 10 personas en lugares cerrados. Y eso me llevó, el otro día hablando con una hermana, me llevó a una reflexión, ¿no? Estuvimos un año, hace que estamos, un año y pico, y, y en algún punto a mí me da un poco de bronca, ¿no? Porque eh, como que no estuvimos aprendiendo, no aprendimos lo que Dios nos quiere hablar, ¿no? Y volvimos a esos cultos de milagros, cultos de profecía, cultos de, de maravilla y cultos de, de unción. Y me parece que Dios nos pedía otra cosa, nos viene pidiendo otra cosa. Porque el día de mañana nos va a pasar como al rey Usías, que nos van a golpear y nos van a decir: prepara tus cosas porque llegó tu hora. Y no vamos a poder llorar como Usías, que lloró amargamente y que dijo que él hacía todo lo que le agradaba a Dios y hacía todo lo que Dios le pedía, y, y le alargó los días, ¿no? Le alargó 15 años más. Pero nosotros tenemos que rever esas cosas, porque el día de mañana le vamos a llorar a Dios y para pedirle un tiempo más, y no nos los va a dar, porque no estamos haciendo de acuerdo a mi punto de vista, ¿no? Estoy hablando de acuerdo a lo que uno aprendió, a lo que uno eh, se fue instruyendo en este tiempo, y Dios me parece que nos pide otra cosa. Nos pide que las iglesias estén unidas en oración, que nos unamos en oración, porque hay muchas personas que están sufriendo. Nosotros nos acordamos ahora que el virus está acá y que no nos golpea la puerta y que nos podemos contagiar y que nos podemos morir, pero hace años que hay gente que está muriendo en distintos lugares del mundo, ya sea por hambre o porque persiguen a los cristianos o porque los encarcelan y, y, y los ponen, los castigan, y nosotros no nos preocupamos por eso. Y me parece que este tiempo era para eso, para tener esa comunión con esos hermanos que están sufriendo, con esos hermanos que la están pasando mal. Y volvimos a lo que era antes, ¿no? A las reuniones normales, a las reuniones de, de milagros, de sanidades. Y Dios no es que no va a sanar ni va a hacer milagros, lo va a seguir haciendo. Pero para mí Dios estaba buscando otra cosa. Y por eso nos volvió a encerrar. Porque dejamos de buscar de Dios, dejamos de clamar a Dios y dejamos de leer la palabra. Total, como ya la iglesia estaba abierta, vamos a la iglesia, escuchamos un poquito la palabra ahí en ese lugar, me vengo a casa, guardo la Biblia y sigo haciendo mi vida normal. Y me parece que Dios buscaba un poco eso, ¿no?
que busquemos más de Dios, que no le demos la espalda. Y esto que pasó en este periodo a mí me hizo acordar un poco lo que pasaba en el Antiguo Testamento, ¿no? Cuando, eh, no sé, Moisés estuvo 40 años dando vuelta en el desierto porque desobedecieron y no le hacían caso porque eran incrédulos, no creían en lo que Dios estaba haciendo, y a pesar de que ellos lo estaban viendo, ¿no? Las cosas que Dios hacía en ellos, en la comunidad, en el pueblo, y sin embargo la gente mayor no entró a la tierra prometida. Y en ese desorden Moisés se desenfocó, que fue cuando en vez de hablarle a la peña le golpeó y él se quedó afuera de la tierra prometida. Entonces, a veces la Biblia está para eso, para enseñarnos, ¿no? Después vemos también lo que pasó, si uno lee los libros de jueces, ¿no? Que subió, levantó a un rey para que conduzca al pueblo hebreo, y sin embargo después se volvían otra vez a la idolatría y otra vez Dios tenía que accionar y pasar, como se dice, ¿no? Barrer un poco y volver a levantar otra persona para que cumpla los propósitos de Dios. Y sin embargo así, y este tiempo parece eso, ¿no? Parece como que Dios nos viene hablando y le damos vuelta a la espalda, nos importan nuestros intereses, lo que nosotros nos importa, ¿no? Buscamos lo que es lo material, buscamos lo que a mí me conviene. Aunque vayamos a una comunidad, aunque estemos en una iglesia, siempre pensamos en la parte individual, pensamos en esa parte, ¿no? Pensamos en nosotros, ya sea a nivel comunidad o a nivel personal. Y me parece que este tiempo volvemos otra vez para atrás. Si nosotros cerramos los ojos y no es el 2020, parece que empezó ahora otra vez, la pandemia empezó ahora, que nos vuelven a encerrar, que nos tenemos que quedar en casa, ¿no? Y como que no aprendimos, ¿no? Y a veces esas cosas a mí me dan un poco de recelo, me dan angustia, porque uno desde su lugar trata de hacer las cosas que sean agradables a Dios, y a veces uno ve alrededor lo que pasa y me angustio por esas cosas, ¿no? Porque no estamos haciendo las cosas en conjunto. Los hermanos creyentes, los cristianos, no estamos haciendo las cosas que le agradan a Dios. Y eso a veces me pone mal, ¿no? La verdad que me preocupa. Y vino el otro día, estaba viendo en unos mensajes que me habían mandado, y encontré una reflexión que viene más o menos a colación de este tema, de lo que estamos pasando, y se las voy a leer para así vamos entrando en lo que es la parte del devocional. Dice así: las iglesias no se miden por cuánta gente sentada tenemos en las cuatro paredes. Se mide por la gente viviendo su propósito fuera de esas cuatro paredes. Porque en ese momento, cuando estamos fuera de la iglesia, nosotros somos la iglesia. Cuando hablamos de crecimiento, tenemos que ver de qué crecimiento hablamos. Nuestro crecimiento personal puede ser físico, mental o espiritual, pero es Dios en nacer de nuevo. Es nacer de nuevo. Se espera poder crecer en edad, en sabiduría y en gracia. Y en Lucas 2:52,
La palabra dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Somos llamados a crecer en bondad, y si no respondemos al llamado podemos crecer también en maldad, como la cizaña que crece junto al trigo. Mateos 13:30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo le diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Crecemos con el crecimiento que Dios nos da, y solo Él lo da. Colosenses 2:19 dice una parte del versículo, crece con el crecimiento que da Dios, para abundar en amor. Primera de Tesalonicenses 3:12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para otros y para con todos, creciendo en la gracia y conocimiento de Jesucristo. Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Es claro que en este contexto hablamos de crecimiento de la iglesia. Tenemos que saber de qué hablamos cuando se habla de un crecimiento en la iglesia. Crecer en lo material no es el verdadero crecimiento de una iglesia, ya que eso viene con esfuerzo. También cuando uno trabaja para sus cosas, ¿no? Uno crece, cuando trabaja uno crece para sus cosas. El verdadero crecimiento es prepararnos para la voluntad del Padre, nacer de nuevo y ser realmente verdaderos cristianos, siendo hacedores de la palabra de Dios, haciendo y aceptando su voluntad. ¿De qué vale una iglesia llena de adornos y corazones tibios? Nos dice la Biblia que Dios a los tibios los vomitará. Si Dios sabe lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros, Mateos 6:21, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Dios sabe lo que nuestro corazón atesora, lo que nuestro corazón quiere. No lo podemos engañar. Que el brillo y las luces no te confundan, no te distraigas. Enfócate en Jesús. Eres iglesia. Y esta reflexión, hasta acá es la reflexión de lo que yo leí, de lo que decía la reflexión, perdón. Y esta reflexión me llevó a pensar, ¿hemos nacido de nuevo? El bautismo es un simbolismo. Nacer de nuevo en Cristo es una gran responsabilidad. No nos damos cuenta o no tomamos la dimensión lo que es ser hijos de Dios. ¿De dónde venimos nosotros? Juan 8:34. Somos esclavos del pecado. Efesios 2:1. Estamos muertos en delitos y pecados. Romanos 8:7. Somos enemigos de Dios. De ahí venimos nosotros. Y nacer de nuevo en Cristo no es por nosotros. No es por nosotros mismos. Es por obra de Dios. Por el mismo Espíritu Santo. ¿Recuerdan la historia de Pedro cuando va, que lee, Dios le manda un lienzo con los distintos animales? Y bueno, después al centurión lo va a visitar un ángel y le dice que mande a buscar a Pedro, que él lo va a bautizar y lo va... Entonces, cuando Pedro va a la casa del centurión enviado por Dios, ya Dios había obrado en el centurión. Entonces, nosotros a veces... pensando que nos bautizamos y pasamos por el agua, ya está. Nuestro trabajo, ya Dios, la vieja vida murió, nací de nuevo y ya está. Por eso digo que el bautismo, pasar por el agua, es un simbolismo. Acá, después le invito a que lo lean, para recordar. Si ustedes leen Hechos 10, acá Dios ya había obrado con el centurión, porque sabía su corazón, sabía que ofrendaba, sabía lo que
que el centurión creía en Jesús, porque era en la época que Jesús había caminado y él había creído en Jesús. Y le voy a leer un pedacito, 4 o 5 versículos de Hechos 10, del 44 al 48. Dice así: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Todavía no estaban bautizados, no habían pasado por el agua. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Versículo 46. Porque los que oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Y entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Entonces, no es el hecho de bautizarse por el agua que ya nuestro trabajo terminó. Ya Dios tiene que obrar en nosotros. Dios obra en nosotros a través del Espíritu Santo. Dios nos cambia. Y el bautismo es un simbolismo, pero ya el centurión había cambiado su vida, había modificado su vida, había nacido de nuevo, porque ellos tenían otras creencias, pensaban distinto, pensaban de otra manera, y Dios había obrado en su vida. ¿Cómo nos damos cuenta que nacimos de nuevo? Hay algunos versículos, y esto lo saqué de una enseñanza que también, por eso lo quiero compartir, de una enseñanza que vi a través de un pastor. ¿Cómo nacemos de nuevo? Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado. Ahí nos damos cuenta que nacimos, nos sacó de las tinieblas y nos llevó a la luz. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando ya dejamos ese modo, nosotros una vez que empezamos a caminar el camino del Evangelio, empezamos a leer la palabra, a instruirnos, a tener buena enseñanza, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron, ya no hacíamos ni hacemos lo que hacíamos antes, no vivimos lo que vivíamos antes, cambiamos. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios ya había preparado cómo teníamos que andar, el camino que teníamos que seguir. Y acá cuando dice buenas obras, no es hacer, digamos así, beneficencia, ¿no? Ayudar a uno a otro. Buenas obras es ser obediente a la palabra, ser obediente, hacer ese cambio. Un buen ejemplo, un gran ejemplo es lo que le pasó a Pablo. Nosotros necesitamos que nos tiren del caballo como le pasó a Pablo, para cambiar, para girar, hacer ese giro en nuestra vida de 180 grados. Y es algo que no se ve en todas las iglesias. No lo vemos, no hay. A veces nosotros le pedimos a Dios y nosotros no cambiamos nuestra vida. Entonces, ¿con qué exigencia le podemos pedir a Dios si nuestra vida es igual? Porque yo vaya a la iglesia y lleve la Biblia bajo el brazo y cante aleluya y diga amén, amén y levante las manos y aplauda, no quiere decir que nací de nuevo. Nacer de nuevo es cambiar nuestra actitud, ver la vida de la manera que la vio Jesús. Por eso yo digo, tenemos que vivir como vivió Jesús. Y no es que tenemos que dormir en el suelo o comer lo que comía Jesús o irnos al monte a orar. Es tener los frutos del Espíritu. Si nosotros no tenemos los frutos del Espíritu, no podemos decir que nacimos de nuevo. Poco podemos hablar de Cristo. Y no es de un cambio, no es que en nuestro caso, ojalá podría ser como le pasó a Pablo o como le pasó a los discípulos, ¿no? Que fue un cambio así, rotundo. Nosotros vivimos en este mundo
caído y tenemos luchas todos los días. Entonces, nuestro nacer de nuevo es de todos los días. Y para eso tenemos que buscar de Dios todos los días. Y tenemos que estar en oración todos los días. Y el tiempo que estuvimos encerrados, esos primeros meses que fue de encierro, la gente buscó de Dios. Porque las primeras iglesias fueron en las casas. Yo no digo que no hay que congregarse, hay que congregarse. Hay que ir a las iglesias cuando abran nuevamente. Pero busquemos de Dios. No vayamos a la iglesia a ver cómo está fulano, agarrar el iPhone, nos levantamos 80 veces para ir al baño, para tomar un café, a la iglesia se va a buscar a Dios. Se va a clamar a Dios. A veces estamos una hora con la alabanza, y del sermón tenemos 20 minutos, media hora. Tenemos que aprovechar todo el tiempo que podamos buscar de Dios. Porque hay gente que como tiene que trabajar, trabaja toda la semana, quizás no tiene ese tiempo para buscar de Dios como quisiera. Y a la iglesia va a buscar de Dios. Para cantar se queda cantando en la casa, para alabarle a Dios. Entonces hay que aprovechar los tiempos, en las iglesias. Hay que enseñar la buena palabra, enseñar bien como Dios quiere. Dejar de enseñar para pedir cosas materiales. Dios nos va a darlo, Dios sabe lo que ya necesitamos. No hace falta que vayamos a una iglesia a escuchar que nos va a dar una casa, un auto, un trabajo. No hace falta eso. Tenemos que llenarnos del Espíritu Santo en la iglesia. Los cultos están para llenarnos del Espíritu Santo. No están para otra cosa. No están para ver cómo te fue, nos juntamos para jugar al fútbol, no, dejalo para afuera de la iglesia, aprovechá el tiempo. Porque cuando vos salís de la iglesia es uno, sos vos. Y si vos haces cualquier cosa, o sea, te manejás como te manejabas antes, ¿cómo vas a dar testimonio de que vos sos una nueva criatura en Cristo? Si vos hacés lo que hacías antes. Y aparte, ¿cómo queda la iglesia? Porque, a ver, si uno va a una iglesia y es referente de esa iglesia, y si yo hago cualquier cosa o lo que hacía antes, ¿cómo dejo a la iglesia parada? ¿A qué iglesia va? Te van a preguntar. A fulano y tal. Y vos, como yo soy, se refleja la iglesia. Entonces, en esto es lo mismo quiere Cristo, quiere Jesús. Por eso se tienen que ver reflejados los frutos del Espíritu, para que nosotros se vea reflejado a Jesús. Y si en una iglesia no nos enseñan bien, o no aprendemos bien la palabra, o no nos llenamos del Espíritu Santo, cuando salimos de ahí, ¿qué se va a ver reflejado? Se ve reflejado lo que la iglesia enseña. No se va a ver otra cosa. Entonces, todas las cosas que yo haga fuera de la iglesia es el reflejo de la iglesia. Entonces, si yo no nací de nuevo, ¿no? ¿Cómo puedo hablarle a otros de que Jesús es el camino, es la verdad y la vida? Si yo no nací de nuevo. Si yo no transito ese camino, que es Jesús, ¿cómo le puedo decir? Vení a la iglesia que Jesús es el camino para tu salvación, es el camino para que... Y si vos no estás caminando ese camino, el camino de Jesús, ¿cómo me decía a mí que yo vaya a la iglesia para caminar el camino ese? Entonces, si yo me desvío, voy y vengo, ¿cómo le puedo hablar a otra persona de Dios? ¿Cómo le puedo hablar a otra persona de ese camino, de ese hermoso camino? Porque Cristo es un hermoso camino. ¿Cómo puedo decirle a Cristo que es la verdad si yo hago cosas del mundo? O sea, yo no nací de nuevo, hago las cosas que hacía antes, o hago alguna transfugiada, o hago alguna, aunque vaya a la iglesia, porque hay muchos cristianos que a veces, aunque van a la iglesia, siempre hacen cometen algún ilícito. ¿Y cómo le voy a decir que Jesús es verdad si yo estoy haciendo las cosas mal? Pero yo las hago mal porque no nací de nuevo. Ese es el problema. Porque hago lo que me conviene. Y tomo de la Biblia lo que me conviene.
Y no es así. La Biblia está para aprenderla como está. Porque la Biblia nos muestra nuestros errores, nuestros defectos, y nos ayuda a corregirlos. Y lo que nosotros tenemos que hacer es corregir esos defectos, para que la otra persona, cuando nos vea, nos diga: qué cambiado estás, qué bien se te ve, qué bien, ¿por qué estás así? Porque tengo a Cristo en mi corazón, porque camino, porque Cristo es el camino y yo voy en ese camino, porque Cristo es la verdad y yo voy tras esa verdad y la defiendo, esa verdad. ¿Cómo puedo decir que Cristo es vida si yo no vivo como Cristo me pide? Cristo es vida y es vida eterna, pero debemos nacer de nuevo para vivir en santidad. No debemos entristecer al Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Si no, no vamos a tener esa vida, como dice ese versículo, como le dijo a Tomás, le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces, ¿cómo yo voy a poder hablar? ¿Cómo yo le voy a poder ¿en qué cabeza cabe que yo le pueda exigir algo a Dios si yo estoy haciendo las cosas mal? No, decretale, declarale, pedile, exigile, porque Dios te da, Dios te da, Dios te da. Dios te da si nosotros permanecemos en Cristo. Si no permanecemos en Cristo, no nos va a dar nada. Y vamos a estar siempre igual. Y la palabra nos enseña a permanecer en Cristo. Jesús es la vida verdadera. ¿Qué dice ahí? Permaneced en mí y yo en ustedes. El que no permanece en Cristo será cortado, el pámpano será cortado y será echado al fuego. Se secará y se quemará. Entonces, nosotros tenemos que entender como cristianos, como creyentes, que somos templo del Espíritu Santo. Si yo salgo una noche y tomo de más, estoy dañando al Espíritu Santo. Si yo hago cosas que no corresponden, estoy dañando al Espíritu Santo. Si yo me alejo un poco del camino, estoy dañando al Espíritu Santo. Si yo no sigo su verdad, estoy dañando al Espíritu Santo. Y sí, me van a decir: pero somos pecadores. Y sí, somos pecadores, pero el creyente, cuando comete un pecado o tiene un error, el Espíritu Santo se entristece, se constriñe y enseguida se arrepiente. Pero hay cristianos que cometen el pecado, igual como que lo disfrutan, y van a la iglesia igual, porque ellos se piensan que porque van a la iglesia ya está, ya me bañé, yo ya me bauticé, y no es así. No es así. Y a mí esto cuando me enteré de que nos iban a encerrar otra vez, me preocupé por ese sentido, ¿no? Porque Dios nos estuvo llamando para otra cosa. Nos estuvo llamando a poner en oración. Nos estuvo llamando a pedir por el otro hermano. Nos estuvo llamando a ver cómo está el que necesita. Volvimos a llenar las arcas de las iglesias y no a ver qué es lo que necesita el hermano. No hay muchos pastores que hicieron lo que hizo Zaqueo. Y no sé si hubo alguno. Porque si hubiese habido alguno, enseguida hubiese salido por las redes. No hubo ningún pastor que hizo lo que hizo Zaqueo. Que le haya devuelto a la congregación lo que la congregación le fue dando durante muchos años. No hubo. Por eso no todos vamos a ir al reino de los cielos. No todos vamos a entrar. No todos vamos a entrar. Cuando
cuando le dicen, echamos fuera demonios, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos sanidades, y Jesús dijo, yo no los conozco. Debemos reflexionar sobre lo que está pasando, debemos pensar si estamos haciendo las cosas bien, debemos ponernos a cuenta. Yo hace 1 año y pico que estoy en mi corazón está el tema de ordenarse. Yo hace ya 1 año y pico que vengo tratando de buscar eso, ponerme en orden en las cosas. Y a veces me pongo a llorar porque no siento que estoy faltándole al Espíritu Santo, porque no logro ponerme en orden. Y eso es lo que nos tiene que poner mal a nosotros. Nos tiene que poner mal no estar en orden con Dios. Si yo no estoy en orden con Dios, no podemos decir que nacimos de nuevo. Pero Dios ve en nuestro corazón que uno está luchando para ponerse en orden. Entonces Dios obra igual en esa persona, porque no es que yo digo no me puedo poner en orden y me quedo pancho en mi casa, acostado en la cama con los pies para arriba y digo bueno, en algún momento lo haré, en algún momento. No, Dios sabe que uno está luchando para esas cosas. Entonces Dios sigue obrando, porque le tengo que dar gracias a Dios que siempre en este tiempo nos ha sostenido. Yo este año el trabajo no me está yendo bien, pero sin embargo Dios sigue obrando. Mi hijo tiene trabajo, mi mamá está bien, los dos están con salud, gracias a Dios no tuvimos ningún problema, porque como decía ahí, el nacer de nuevo es prepararnos, el verdadero crecimiento dice es prepararnos para la voluntad del Padre. Y a veces nos pueden pasar, yo he tenido hermanos que han tenido este virus, el COVID, y bueno, es la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios que hay que tenerlo, hay que tenerlo. Pero no me tengo que refunfuñar o decir, ¿por qué Dios me pasó a mí? Quizás tengo que rever si yo estoy haciendo bien las cosas también. Porque a veces Dios nos prueba nuestra fe y nos pone algún obstáculo o un proceso o pasar un desierto para ver si estamos haciendo bien las cosas. Pero si nosotros crecemos, nacemos de nuevo y vivimos lo que Dios quiere que vivamos, vivir como vivió Jesús, no hay cualquier obstáculo lo vamos a poder pasar. Jesús no estuvo 40 años en el desierto y el diablo no le estuvo machacando y machacando y machacando y pasó. ¿Y Jesús con qué le refutaba al diablo? Con la palabra. No le inventaba nada, porque el diablo también le hablaba sobre la palabra. Y Jesús le refutaba con la palabra. Entonces es en la palabra donde nos tenemos que refugiar, lo que tenemos que buscar, lo que tenemos que analizar, lo que tenemos que entender, lo que tenemos que aprender. Es un libro que es una escritura que deja mucha enseñanza, mucha enseñanza. Ya lo dije el devocional anterior, la carta de Juan deja muchísima enseñanza de lo que Jesús quiere que nosotros hagamos. Entonces debemos buscar de Dios. Otra vez estamos en las casas. Aprovechemos el tiempo para buscar de Dios. Aprovechemos el tiempo. La iglesia no es un club. La iglesia no es un lugar de estar, un lugar de esparcimiento. La iglesia es para buscar de Dios. El otro día leí un artículo que en China, que es el país, ¿no?, con más convertidos, porque a veces uno dice China y todos los perseguidos que tienen otra religión, es el país con más convertidos en
en porcentaje, ¿no? Estamos hablando con más convertidos al Evangelio. Y también tiene un alto porcentaje de cristianos perseguidos. O sea, tiene los dos porcentajes tienen ellos. Pero ellos, ¿qué hacen? Cuando se juntan, no se ponen a hablar, che, ¿qué hiciste? ¿Cómo te fue? Ellos van y estudian la Biblia, tienen 1 hora estudian la Biblia, tienen 2 horas estudian la Biblia, tienen media hora estudian la Biblia. No se juntan para ver cómo te fue, qué hiciste, dónde fuiste a comer, cómo te va acá, cómo te va allá, qué bueno que cambiaste el auto. No hablan nada, hablan de la Biblia nada más. Hablan de la Biblia nada más. Y así crecen. Crecen en el Evangelio así. Porque es un porcentaje grande que son convertidos al cristianismo. Y acá a veces para ir a la iglesia tenemos vuelta, para leer la palabra tenemos vuelta, para si me tengo que juntar con un hermano y no porque tengo un cumpleaños, y si tenemos que hacer una reunión de hermanos o como dije antes, ir a la iglesia no porque hoy cumple mi ahijado y cumple este y cumple el otro, y siempre tenemos un pero y siempre tenemos un pero. Pero cuando después nos golpean la puerta para ver si nos tenemos, que nos vengan a buscar para salir, para irnos de la tierra, por favor Dios no me lleve, no me quiero morir. Y no es así. Debemos dedicarle tiempo a Dios. Debemos buscar nacer de nuevo todos los días. Debemos buscar nacer de nuevo todos los días. Todos los días debemos buscar nacer de nuevo. Debemos aprovechar el tiempo que tenemos con Dios. Debemos aprovechar. Debemos aprovechar. Primera de Corintios 6, 19-20 dice: ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis a Dios y que no sois de vosotros? Pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es clarita, la Biblia en sus versículos son claros, no son muy complejos. Si es templo del Espíritu Santo, ¿por qué dañamos al templo del Espíritu Santo? Siempre digo, miremos la cruz, que Cristo murió en la cruz, derramó su sangre para perdonar nuestros pecados. Cuando hagamos algo que es indebido, pensemos que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Porque acá dice, pues por precio habéis sido comprados, y ese precio fue la muerte de Cristo, que derramó su sangre por nosotros. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 1:14? Guardá mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. ¿Qué mayor riqueza que el Espíritu Santo? Y queremos un auto y otro auto y un televisor más grande y la moto y cambiar de casa, irnos de vacaciones. El tesoro más grande lo tenemos nosotros. Es el Espíritu Santo, lo tenemos nosotros en nuestro cuerpo. Por eso a veces nos pasan cosas porque le damos lugar al que el Satanás meta la cola. Porque si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, no hay demonio que nos venga, no hay enfermedades que nos venga a atacar, no hay demonio que nos venga a zarandear, no hay nada que nos pueda hacer. Nada nos puede hacer, porque ya Dios obró en nosotros para sacarnos de las tinieblas. Pero si nosotros le dejamos lugar al Satanás, dejamos esa puerta abierta, siempre vamos a tener problemas, siempre vamos a tener problemas. Porque no buscamos de Dios como corresponde, porque buscamos de Dios cuando nos conviene. Y su misericordia es inmensamente grande, pero a veces, en algún momento, esa misericordia se corta y Dios es fuego consumidor. Entonces debemos estar a cuenta con Dios. Debemos estar a cuenta con Dios. No hay otra forma de
de seguir el Evangelio. No hay otra forma. No hay otra forma. No podemos ser tibios. No podemos ir un día sí, un día no. Hoy leo la Biblia, mañana no. Hoy oro y 3 días no. Si somos tibios, Dios nos va a vomitar. Miremos nuestro interior, miremos nuestro corazón si estamos haciendo las cosas bien. Miremos nuestro corazón. Miremos nuestro corazón. Miremos nuestro corazón. Hoy justo un hermano que hace muchísimo que no lo veo y le doy gracias a Dios que nos pudimos comunicar otra vez, me mandó un mensajito y justo le dije que coincidía con algo de lo que iba a hablar yo hoy, ¿no? Y está en Primera de Juan 5:18 y dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. La iglesia es clarita, la Biblia. La Biblia es clarita. Si nacimos de Dios no podemos practicar el pecado. No lo podemos practicar. Y si por H o por B caímos en pecado, nuestro espíritu se va a constriñar. Y ahí nos va a llevar al arrepentimiento, porque vamos a estar mal. Pero no practicamos el pecado. Podemos caer en pecado, pero no lo practicamos, porque nos arrepentimos. En vez hay gente que, aunque vaya a la iglesia, aunque piense que porque se bautizó ya es una persona nacida de nuevo, a veces practica el pecado. Cae en pecado y lo practica el pecado. Entonces no es nacido de Dios, como dice la palabra. Y eso es lo que tenemos que meditar. Tenemos que meditar en esas cosas. Es 1 hora, 1 hora y media hora. Dedicale un tiempo a Dios. Dedicale un tiempo a Dios. Dios va a obrar en tu vida. Te va a guiar. Vas a aprender a depender de Dios. Vas a aprender a caminar ese camino. Entonces ahí sí, uno le puede decir a un amigo: vení a la iglesia, porque Jesús es el camino, es la verdad y la vida. Y Él te va a mirar y te va a decir: sí, voy a ir porque yo te conocía vos como eras y mirá cómo estás ahora. Estás cambiado porque caminás ese camino. Estás cambiado porque la verdad es Cristo. Estás cambiado porque vos querés vivir la vida que vivió Cristo. Entonces uno ahí le puede decir, si uno nació de nuevo, tiene las herramientas para decirle al hermano o al amigo o mismo un hermano que se pudo haber tropezado, le puede dar una mano a un hermano que ha tropezado y le puede hablar y le puede decir para que vuelva a ese camino. Pero si uno está también en tropiezo, ¿qué le va a hablar al otro hermano? ¿Qué le va a poder decir al otro hermano si está también en tropiezo? Llevar la Biblia debajo del brazo no nos garantiza nada. No nos garantiza que seamos salvos, no nos garantiza que Dios nos va a recibir arriba, no nos garantiza nada. El diablo también conoce la Biblia y está en el infierno. Entonces depende de nosotros, depende de que busquemos de Dios, depende que aprovechemos los tiempos. Y sería bueno que en los cultos empiecen a dar más tiempo de la palabra, más tiempo de oración. En vez de tanta alabanza, dedicarle a la oración. Hay muchos hermanos en el mundo que están muriendo por Cristo. A causa de Cristo están muriendo, están siendo perseguidos, están pasando hambre a causa de Cristo. Y nosotros tenemos un techo donde dormir, comemos todos los días. Y no le podemos dedicar 1 hora de oración para esas almas. Eso es lo que Dios quiere. Que le dediquemos un tiempo de oración a las almas que necesitan. Porque son almas que están cansadas, que están abatidas y necesitan de nosotros. Los hermanos que están en el mundo necesitan esa persona para que podamos levantarle la fe, para que podamos fortalecerlo a través de la oración.
Yo creo que en algún lugar del mundo hay alguien que está orando por mí. ¿Por qué yo no voy a orar por esa persona? Para eso tenemos que aprovechar los cultos. No para hacer una reunión o para ver cómo andamos, para ver que si cambia el auto o no cambia el auto, si necesito un trabajo o una casa. Corremos atrás de lo material. Y nos enseñan, muchas iglesias enseñan a hacer tesoro acá en la tierra. Y tenemos que hacer tesoros en el cielo, no acá en la tierra. Y para hacer tesoros en el cielo tenemos que caminar como Jesús nos pide que caminemos. No como queremos nosotros. Les pido perdón. Hasta aquí la palabra de hoy. Voy a hacer una oración y después voy a cantar una alabanza que viene más o menos a colación de este devocional, ¿no? De esa necesidad de buscar de Dios, Así que voy a hacer una oración. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por la palabra, Señor. Enséñanos cada día a nacer de nuevo. Enséñanos cada día a buscar de ti. Enséñanos cada día a depender de ti. A que esa palabra, Señor, como dice tu palabra, que tú eres el pan de vida, a comer de esa palabra para poder nacer de nuevo cada día. Que nuestra carne muera y que el Espíritu Santo florezca. A conservar ese templo que tú nos has dado, ese tesoro que nos has dado, que es el Espíritu Santo, a guardarlo, Señor, en el nombre de Jesús, y a conservarlo, y a mantenerlo vivo, siempre, apartándonos del pecado, Señor. Así que te doy gracias por este tiempo, gracias por la palabra, gracias por todo lo que tú haces, primeramente en mi vida y en la vida de mis hermanos, te doy gracias. Esta palabra también que sea para mí, Señor, para poder fortalecer mi alma y mi espíritu. Por eso yo digo siempre, Señor, que tú nos tienes que prosperar el alma para restaurar nuestro corazón y fortalecer nuestra fe. Esa prosperidad la que tenemos que buscar cada día. Prosperar nuestra alma. Lo material ya Dios lo va a añadir, en la medida que nuestro corazón sea restaurado. Porque el corazón también es engañoso, como dice la palabra. Entonces necesitamos restaurarlo. Señor, te doy gracias, Señor, por habernos hablado a través de la palabra. Gracias te doy por este tiempo. Que esta palabra, Señor, sea de bendición para aquellos que escuchen la palabra. Bendice a cada hogar, cada familia. Que el Espíritu Santo descienda en cada uno de mis hermanos y de aquellos que escuchen este devocional. Te los entrego en el hueco de tu mano para que tú los cuides y los guardes, Señor. Protégenos de este tiempo. Protégenos de este tiempo. Bajo tus alas estaremos seguros en el nombre poderoso de Jesús. Te digo amén, amén y amén. Bueno, voy a cantar la alabancita y vamos terminando. Perdón, no sé cómo va a salir. A veces siento que el viento me susurra tu nombre y pienso que el sauce lamenta por ti. Y cuando muere la tarde me recuerda el anhelo y el hambre profunda que siento por ti.
Cuando canta el bosque, me invita a buscarte otra vez a ti. Eres lo que mi alma necesita, lo que mi pasión incita, lo que llena mi interior. Eres lo que a diario echo de menos, lo que causan mis desvelos y me llena el corazón. Eres el anhelo de mi voz. A veces pienso que anuncian las aves tu nombre, cuando en primavera levantan tu voz, y cuando cae el rocío y baña la noche, el frío en mi alma busca tu calor. Y cuando cae el día, comienza de nuevo mi sed por tu amor. Eres lo que mi alma necesita, lo que mi pasión incita, lo que llena mi interior. Eres lo que diario echo de menos, lo que causa mis desvelos y me llena el corazón. Eres lo que mi alma necesita, lo que mi pasión incita, lo que llena mi interior. Eres lo que diario echo de menos, lo que causa mis desvelos y me llena el corazón. Eres el anhelo de mi voz. Y eso es lo que es. Eso es lo que tenemos que buscar, que sea nuestro anhelo. Y así vamos a aprender a nacer de nuevo, cada día buscando de Dios. Cada día buscando de Dios. Gloria a Dios por esta palabra en el nombre de Jesús. Bueno, espero que les haya gustado la alabancita. Y bueno, cerramos con esta oración que yo digo que cambia vidas. Y ya terminamos. Señor Jesús, te abro mi corazón, te pido que entres a mi vida. Te acepto como mi Señor y Salvador. Perdóname de todos mis pecados desde mi juventud hasta hoy. Me arrepiento y me dispongo a dejarlos. Ahí nacemos de nuevo. Creo y acepto el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, como la salvación de mi alma. Señor Jesucristo, por favor dame la vida eterna, y que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Ayúdame a ser una nueva persona. Ahí nacemos de nuevo, cuando somos una nueva persona, renovada y transformada día a día, en el conocimiento de tu verdad, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Así que bueno, gracias por estar del otro lado. Si lo quieren compartir, si les gustó, que lo puedan compartir para que otros amigos u otros hermanos lo escuchen, es de bendición. Así que los espero el sábado que viene. En palabras cristianas, dan en el blanco, que tengan un buen fin de semana, y nos estamos viendo. Bendiciones.